En el Perú las leyendas no se cuentan como fantasía, se cuentan como advertencia. En la selva y en los Andes hay relatos que no buscan convencer, buscan prevenir. Quienes los narran no elevan la voz, no dramatizan. Describen lo que vieron, lo que oyeron, lo que sintieron y sobre todo lo que no pudieron explicar. Comenzamos en la Amazonía peruana, donde el bosque no siempre necesita mostrarse para hacerse notar. El Tunche, Amazonía peruana. Encuentro 1. No era una expedición extrema. Era un trayecto habitual por un brazo secundario del río, a varias horas en bote desde una comunidad pequeña. El hombre viajaba con un guía local que conocía la zona desde la infancia. Habían recorrido ese tramo otras veces, sin incidentes. La tarde cayó rápida, como suele ocurrir en la selva. La humedad se volvió más densa, el aire más pesado. Montaron un campamento sencillo sobre terreno elevado. Encendieron fuego. Prepararon comida básica. Hasta ese momento el bosque sonaba normal. Insectos constantes. Ranas. Movimiento leve entre hojas. Pero cerca de las 9 de la noche ocurrió algo que el hombre recordaría con precisión. El sonido se detuvo. No disminuyó. No se apagó gradualmente. Se cortó. El guía dejó de moverse. No parecía sorprendido, solo atento. Pasaron varios segundos en silencio absoluto. Entonces llegó el primer silbido. Largo, irregular, no musical, no armónico. No provenía de un punto fijo. Parecía desplazarse entre los árboles, cambiando de dirección sin lógica aparente. El hombre pensó en aves nocturnas, pensó en algún mamífero territorial, pero el guía negó con la cabeza lentamente. Tunche, dijo en voz baja. El silbido volvió, esta vez más cercano. No hubo crujido de ramas, no hubo pasos visibles. Sin embargo, ambos tuvieron la misma sensación. Algo se movía alrededor del campamento. El guía apagó la linterna frontal. Ese gesto alteró la percepción del entorno. La oscuridad fue inmediata, espesa. Si lo miras ya te vio antes, susurró. No corrieron. En la selva, correr de noche es una forma segura de lesionarse. Se mantuvieron inmóviles. El silbido cambió de posición 3 veces. A la izquierda, detrás, a la derecha. No había patrón claro. El fuego comenzó a disminuir. El guía no lo alimentó. Durante casi 20 minutos no hicieron nada. Solo escucharon. El silbido cesó de forma abrupta. Luego, poco a poco, el bosque regresó. Primero un insecto aislado, después varios, luego el sonido completo de la noche amazónica. Ninguno durmió profundamente. Al amanecer revisaron el perímetro. No encontraron huellas claras, solo alteraciones leves en la hojarasca, como si algo hubiera circulado alrededor sin entrar directamente al campamento. El guía explicó con calma: no siempre busca atacar, a veces solo quiere que sepas que estás en su territorio. El hombre no afirmó haber visto una criatura, no describió forma ni rostro, pero aseguró algo con convicción. Aquella noche, algo inteligente evaluó su presencia y decidió no acercarse más. Encuentro 2 años después, otro testimonio surgió en una comunidad distinta, río arriba. 3 biólogos realizaban un estudio de fauna nocturna. Estaban acostumbrados a sonidos inusuales. Colocaron cámaras trampa y sensores acústicos cerca de un sendero natural utilizado por animales. La noche era cálida, sin viento. A las 22:17, uno de los grabadores captó un sonido prolongado. No coincidía con ninguna especie registrada en la zona. Era un silbido sostenido con variaciones irregulares de frecuencia. Uno de los investigadores decidió revisar personalmente el área. Se internó unos 30 metros en la vegetación. El silbido volvió. Esta vez no quedó registrado en el equipo principal, solo él lo oyó. Según su declaración posterior, el sonido parecía desplazarse a su alrededor en círculo. No detectó movimiento físico, pero sí describió una presión en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Regresó al campamento sin correr, con paso firme. Minutos después, los 3 escucharon el silbido simultáneamente. No provenía del mismo punto que antes.
Sonó detrás del campamento, luego a un costado del río. La distancia variaba sin transición audible. Decidieron agruparse y apagar luces artificiales. La lógica era simple: evitar convertirse en referencia visual. El sonido se repitió durante casi 40 minutos. No hubo aproximación directa, no hubo ataque. Pero los sensores registraron algo peculiar. Durante el periodo del silbido, no se detectó actividad animal en un radio de 100 metros, ni insectos, ni mamíferos pequeños. El silencio biológico fue total. A las 23:04, el silbido cesó, y el bosque retomó su actividad normal en cuestión de minutos. Los investigadores revisaron datos días después. No encontraron explicación zoológica concluyente. El informe no menciona la palabra tunche, pero en conversación privada, uno de ellos admitió: lo que escuchamos no buscaba alimento, buscaba reacción. En la Amazonía, la mayoría del tiempo nada ocurre, pero cuando el bosque calla de golpe, es prudente prestar atención, porque hay sonidos que no necesitan cuerpo visible para imponer presencia. El Muqui, minas de los Andes centrales. En la Sierra Central del Perú, el subsuelo está perforado por décadas, en algunos casos siglos, de actividad minera. Los túneles son angostos, el aire es pesado, la luz nunca es natural. Allí abajo la percepción cambia. Los mineros no hablan del Muqui como figura decorativa, lo mencionan en voz baja, como se menciona a alguien que podría estar escuchando. Encuentro 1. El ingeniero descendió a la galería acompañado por 2 mineros con más de 20 años de experiencia. No era una mina abandonada, estaba activa, aunque parte de sus túneles antiguos permanecían sellados por seguridad. A 300 metros de la entrada principal, el aire se volvió más frío. No era corriente, era una sensación localizada, como si ciertas zonas retuvieran temperatura distinta. Uno de los mineros regresó por herramientas olvidadas en un cruce anterior. Quedaron 2. El túnel lateral estaba cerrado con tablas viejas, reforzadas con clavos oxidados. Nadie debía entrar allí. Fue entonces cuando escucharon el golpe, seco, directo contra la roca. No vibró el suelo, no cayó polvo del techo. 3 golpes, espaciados de forma exacta. El ingeniero pensó en contracciones de madera, en dilatación térmica. Pero el sonido provenía del interior del túnel sellado. Imposible que hubiera trabajadores allí. El minero a su lado no se movió. Solo murmuró: no le gusta que entren sin avisar. El ingeniero levantó la lámpara hacia las tablas. Durante un segundo, apenas un segundo, vio algo moverse detrás de las rendijas. Pequeño. La proporción era incorrecta. La cabeza parecía demasiado grande para el cuerpo, los hombros demasiado estrechos. No alcanzó a distinguir rasgos faciales. Parpadeó. Nada. El silencio volvió. Decidieron regresar sin discutirlo. Mientras caminaban hacia la salida, escucharon pasos detrás de ellos. No pesados, no humanos. Eran cortos, rápidos, y mantenían una distancia constante. No aceleraban, no se acercaban, solo acompañaban. Al salir a la luz exterior, el minero se quitó el casco y realizó un gesto breve hacia la entrada. No era superstición teatral, era costumbre. El ingeniero preguntó qué habría ocurrido si insistían en abrir la galería sellada. El minero respondió sin mirarlo: cuando se enoja no avisa 2 veces. No hubo derrumbe ese día, no hubo accidente, pero el ingeniero dejó constancia en su informe de que ciertos túneles debían permanecer cerrados. No explicó el motivo técnico, solo recomendó no intervenir. Encuentro 2. En otra mina de los Andes centrales. Años después, un equipo de inspección descendió a una zona antigua recientemente reabierta. El terreno era seco, el polvo fino cubría el suelo. Apenas avanzaron unos metros, las lámparas comenzaron a oscilar. No se apagaron, pero la intensidad variaba sin causa evidente. Los sistemas eléctricos habían sido revisados esa misma mañana. Uno de los técnicos sintió un tirón leve en la parte trasera de la mochila. Pensó que se había enganchado con una saliente de roca. Al girar, no había nada.
Pocos segundos después, una herramienta metálica cayó al suelo a 2 metros de distancia. Nadie estaba cerca de ella. El sonido metálico resonó en el túnel. El eco tardó más de lo normal en disiparse. En el polvo del suelo aparecieron marcas. No eran huellas completas, eran arrastres semicirculares, pequeños, como si algo hubiese girado sobre sí mismo repetidamente. Uno de los mineros veteranos observó las marcas y dijo con calma: «Está marcando», no explicó más. Avanzaron unos metros adicionales. Entonces escucharon algo que ninguno logró describir con precisión después. Una risa corta, no fuerte, no prolongada, pero clara. No coincidía con eco humano. El sonido no rebotó de manera simétrica en las paredes. Parecía desplazarse. El equipo decidió retirarse. No por pánico, por evaluación de riesgo. En minería, cualquier anomalía acústica puede anticipar problemas estructurales. Pero esa vez no hubo desprendimiento. No hubo vibración previa. Solo esa risa. Al salir, el supervisor preguntó si alguien había provocado el ruido intencionalmente. Nadie respondió afirmativamente. Un trabajador antiguo dijo algo simple: «Si quiere, ayuda. Si no quiere, estorba». No hubo más incidentes ese día. Pero la galería volvió a cerrarse. En los Andes, bajo tierra, el aislamiento altera la percepción. Eso es cierto. La presión psicológica influye. También es cierto. Pero generaciones de mineros coinciden en algo. El Muki no siempre daña. A veces solo observa. Y cuando decide intervenir, no siempre lo hace con violencia. A veces basta con recordar que la mina no pertenece solo al hombre. El Pishtaco. Caminos altos de los Andes. En las alturas andinas, el paisaje es abierto. La visibilidad es amplia. El silencio puede extenderse por kilómetros. No hay selva que oculte movimientos. No hay vegetación densa. Y sin embargo, hay desapariciones que nunca se esclarecen. En varias regiones del sur y centro del Perú, el nombre Pishtaco no se pronuncia como mito antiguo. Se menciona cuando alguien camina solo, cuando un extraño aparece donde no debería haber nadie. Encuentro 1. Sendero en Ayacucho. El hombre debía trasladarse entre 2 comunidades rurales de Ayacucho. Era un trayecto corto en vehículo, pero el transporte no llegó. Decidió caminar antes de que anocheciera. El terreno era seco, camino de tierra compacta, montañas abiertas a ambos lados. En esas alturas, el problema no es perderse, es quedarse solo cuando cae el sol. A mitad del trayecto, vio una figura junto a una construcción de piedra abandonada. No era raro encontrar ruinas en la zona, pero sí era extraño ver a alguien quieto allí, sin animales cerca. En áreas rurales siempre hay perros, ovejas, algún movimiento. Ese tramo estaba vacío. El hombre vestía ropa oscura, limpia, demasiado limpia para el polvo constante del camino. Cuando el viajero se acercó, el desconocido dio un paso hacia la ruta. «¿Viajas solo?», preguntó. La voz era estable, sin acento marcado, demasiado neutra para la región. El viajero respondió que sí. El extraño ofreció acompañarlo. Dijo conocer un atajo hacia la siguiente curva. No parecía agresivo, no parecía apresurado. Comenzaron a caminar en paralelo. Fue entonces cuando notó el detalle. Los pasos del desconocido no producían sonido sobre la grava. La tierra suelta no crujía. El viento aumentó repentinamente. Una ráfaga fría descendió por la ladera. No coincidía con el clima previo. El viajero vio luces a lo lejos, una vivienda aislada. Sin avisar, se desvió hacia ellas. Cuando miró atrás, el hombre ya no estaba. No había árboles, no había rocas grandes, no había desniveles cercanos donde ocultarse. El terreno era completamente abierto. Esa noche, al relatar el encuentro en la casa donde se hospedó, el dueño dejó de comer. No hizo preguntas innecesarias, solo dijo: «Si ofrece caminar contigo, no es por compañía». No explicó más. En esa región, el Pishtaco no es descrito como monstruo visible, es descrito como alguien que parece normal, demasiado normal. Encuentro 2. Carretera entre Huancavelica y Ayacucho años después,
3 hombres viajaban en camioneta por un tramo rural entre Huancavelica y Ayacucho. Niebla espesa, sin señal telefónica, sin tráfico. El combustible estaba bajo. Vieron una estructura pequeña al costado del camino, una luz tenue encendida. Se detuvieron. Había un hombre apoyado contra la pared, alto, delgado, ropa oscura impecable. No había vehículo cerca, no había otra construcción alrededor. Le preguntaron si vendían combustible. Sonrió apenas. «Puedo ayudarlos», respondió. La voz era firme, sin inflexiones regionales claras. Uno de los pasajeros descendió para hablar más de cerca. El conductor observaba desde el asiento. Notó algo inquietante. El extraño no miraba a quien tenía enfrente. Miraba directamente al conductor dentro del vehículo. Fijo, sin parpadear. A pesar del frío evidente, el hombre no llevaba abrigo pesado. No mostraba señales de incomodidad térmica. El pasajero regresó diciendo que el extraño conocía un lugar cercano donde sí habría combustible. A pie. De noche, en una zona sin iluminación. El conductor arrancó el motor sin discutir. Mientras giraban, el hombre no se movió. Solo observó. Avanzaron unos metros. El conductor miró por el retrovisor. La estructura seguía allí. La luz seguía encendida. Pero el hombre ya no estaba apoyado en la pared. Estaba de pie en medio de la carretera, sin que lo hubieran visto desplazarse. La neblina lo cubrió en segundos. No frenaron. Horas después, al contar lo sucedido en un hospedaje del siguiente pueblo, el dueño hizo una sola pregunta. ¿Les ofreció acompañarlos? Ante la respuesta afirmativa, bajó la mirada. Entonces no era ayuda lo que buscaba. En los Andes, la mayoría de los encuentros no terminan en ataque. El pishtaco no necesita actuar de inmediato, solo necesita que aceptes ir con él. En caminos altos y solitarios, donde nadie escucha, una decisión puede definir el resultado. Y a veces, lo más prudente no es confrontar, es continuar sin mirar atrás. La Achique, quebradas y alturas de los Andes. En comunidades aisladas de los Andes centrales y del sur, hay advertencias que no se dirigen a los niños, se dirigen a los adultos. No caminar solo al amanecer, no descender a una quebrada si escuchas llanto, no responder cuando alguien pide ayuda en un lugar donde nadie debería estar. El nombre que acompaña esas recomendaciones es La Achique. No se describe con entusiasmo, se menciona con precisión. Encuentro 1. Sendero al amanecer, al Andes Centrales. Él se encontraba documentando relatos orales en una comunidad de altura. Había escuchado el nombre la noche anterior, durante una conversación informal. No lo tomó como advertencia literal. A la mañana siguiente salió antes del amanecer, el cielo aún gris, el suelo cubierto de escarcha ligera, el aire seco, inmóvil. El sendero era estrecho, con piedras dispersas y vegetación baja. En ese tipo de terreno, cualquier persona deja huellas claras. A los pocos minutos, escuchó una voz femenina detrás de él. ¿Puede ayudarme? Se detuvo. No había visto a nadie en el camino. La voz provenía de una pequeña hondonada a la derecha del sendero. Descendió unos pasos. La vio sentada sobre una roca. Cabello largo cubriéndole el rostro, ropa desgastada, difícil de asociar a una edad concreta. No parecía anciana, tampoco joven, no levantaba la cabeza. «Estoy perdida», dijo. El entorno era abierto, no había viviendas cercanas. Algo no encajaba. Miró el suelo. No había huellas alrededor de ella. El terreno era blando, cualquier paso habría quedado marcado. Le preguntó de dónde venía. No respondió. «Ven más cerca», insistió. Fue entonces cuando observó un detalle específico. Los pies no apoyaban completamente sobre la tierra. Estaban inclinados hacia atrás, en un ángulo antinatural. No era una postura cómoda. No era una postura sostenible para alguien vivo. Retrocedió un paso. Ella levantó la cabeza de golpe. El rostro no estaba completamente definido. No era una deformidad convencional. Era una ausencia parcial de rasgos, como si algunas zonas no conservaran contorno. Se puso de pie sin apoyarse en las manos. El movimiento fue rígido, demasiado rápido para el terreno irregular.
Avanzó hacia él. No corrió. Se desplazó con una precisión tensa, casi mecánica. Él giró y regresó al sendero principal sin mirar atrás. No escuchó pasos normales. Escuchó fricción. Arrastre leve sobre piedra. Cuando alcanzó una zona más baja y segura, se volvió. No había nadie, ni huellas nuevas, ni alteración en el suelo. Más tarde relató lo sucedido a un hombre mayor de la comunidad. El anciano no mostró sorpresa, solo dijo: «Ella no necesita ayuda, necesita que creas que la necesita». No añadió explicación. En esas alturas, la compasión mal dirigida puede convertirse en riesgo. Encuentro 2. Quebrada aislada, Sierra Sur. No fue al amanecer, fue de noche. Él regresaba a pie desde una reunión comunitaria hacia una vivienda rural cercana. El trayecto cruzaba una quebrada estrecha donde el sonido rebota entre paredes de piedra. A mitad del descenso escuchó un llanto. No era fuerte, no era desesperado, era contenido, como si alguien intentara no llamar demasiado la atención. Se detuvo. El llanto continuó unos segundos más. Descendió con la linterna del teléfono encendida. Al llegar al fondo, el sonido cesó de inmediato. Silencio total. La vio de espaldas, cabello largo cubriendo la espalda, inmóvil. «¿Está bien?», preguntó. No respondió. El aire se volvió denso. No había viento, no había insectos. Ella habló sin girarse. «Tengo hambre». La voz no coincidía con la figura. Era más grave de lo esperado, más seca. Sintió una presión física en el pecho, no emocional, instintiva. Retrocedió un paso. Ella comenzó a girar la cabeza lentamente, demasiado lentamente. La boca se abrió más de lo normal, no en expresión, en extensión, como si la piel no impusiera límite. No caminó hacia él, se desplazó. El movimiento no seguía patrón natural de articulaciones humanas. Era irregular, rápido. Subió la pendiente sin mirar atrás. Las piedras se movían bajo sus pies. Escuchó arrastres detrás de él. No pasos definidos, arrastres. Al alcanzar el sendero principal, se giró. Nada, ni llanto, ni figura. Al día siguiente relató lo ocurrido. Una mujer mayor escuchó en silencio. Luego dijo: «Si habla de hambre, ya eligió». No preguntó qué significaba. En ciertas quebradas andinas, no toda voz humana pertenece a alguien vivo, y responder puede ser una decisión irreversible. La garganta del Supay. Cañón del Colca y minas cercanas en el sur del Perú. El cañón del Colca desciende con profundidad abrupta. Las paredes de roca alteran el sonido. El eco no siempre regresa de forma predecible. En esa geografía, la palabra Supay no se utiliza como figura decorativa. Se asocia a lugares cerrados, a grietas profundas, a zonas donde la luz es limitada. No se habla de él como criatura visible constante. Se habla de presencia. Encuentro 1. Sendero en el cañón del Colca. El excursionista descendía por un tramo señalizado del cañón en la región de Arequipa. No era una caminata extrema. El clima era estable, la visibilidad buena. A media tarde el viento cambió de dirección. En cañones profundos, el viento puede alterar el comportamiento del eco. Eso es un fenómeno conocido. Pero ese día ocurrió algo distinto. Mientras avanzaba por un tramo angosto, escuchó respiración detrás de él. No pasos, respiración. Se detuvo. En un entorno así, cualquier sonido debería amplificarse y rebotar en las paredes de roca. El eco no repitió la respiración. Giró lentamente. No había nadie en el sendero. El tramo anterior era recto. No había curvas inmediatas ni salientes grandes. Continuó caminando. La sensación regresó. Respiración constante, a una distancia fija, ni más cerca, ni más lejos. Al llegar a una curva pronunciada, vio algo sobre una roca elevada, una silueta erguida. No distinguía rasgos, solo volumen, demasiado grande para cabra o persona, demasiado inmóvil para cóndor. El viento aumentó súbitamente. Escuchó una voz grave, no palabras claras, un murmullo corto.
La figura descendió detrás de la roca sin emitir sonido de roce o impacto. No había salida visible por ese lado. El excursionista decidió no investigar. Regresó por el mismo sendero con paso firme. Al llegar al pueblo, mencionó el punto exacto donde escuchó la respiración. Un hombre mayor asintió sin sorpresa. «Ahí no se grita», dijo. «Ahí escuchan». No hubo explicación adicional. En lugares donde el sonido define la orientación, cualquier alteración acústica puede desorientar. Eso es un hecho. Pero en ese tramo específico del cañón, varios visitantes han descrito la misma sensación: ser acompañados por algo que no se deja ver completamente. En la selva y en los Andes, las leyendas no buscan asustar, buscan advertir. El silencio que cae sin motivo, la figura que observa desde la distancia, la voz que no debería estar allí. Si estos relatos despertaron algo en ti, suscríbete y acompáñanos en el próximo recorrido, porque aún quedan criaturas por contar.